Bienvenidos a Líderes del Mundo Hispano. Mi nombre es Jennifer García y el día de hoy nos acompaña el profesor José Lascarro, mejor conocido como Pepe Lascarro. Él es artista plástico, grabador, escultor, innovador y toda su vida la ha dedicado tanto al desarrollo del arte como a la docencia y también a apoyar a la comunidad a través del arte. Así que no se lo pierdan porque realmente es un episodio que seguramente le hará tocar su corazón. Nos vemos, vamos a empezar. Pues nos encontramos el día de hoy con el profe José Lascarro, mejor conocido por todos como el queridísimo Pepe Lascarro. Él es una persona entrañable en todo el... ¿cómo se puede decir? Extensión. En todo el colectivo, en toda la extensión del arte, no solamente en México, sino también alrededor del mundo. Ha expuesto en diferentes países, que más adelante nos va a ir contando. Y sobre todo, es que es creativo, es innovador, siempre está buscando aquello que no existe en este mundo. Él solamente lo idea y de pronto lo ves materializado en tercera dimensión. El profe Lascarro es realmente una persona excepcional y ha dejado su huella en el arte para la posteridad de nuestro país de México y obviamente mucha gente del mundo lo conoce y espera pues qué es lo nuevo que nos va a traer Lascarro al mundo. Así que bueno, pues primero queríamos saber, profe, ¿cómo supo usted que quería dedicarse al arte entre tantas opciones? ¿Cuándo supo usted que su vida iba a ser enteramente para el arte? Pues cuando me doy cuenta de que pues había que trabajar para vivir de algo, porque no es fácil vivir del arte. Quiero decir, el trabajo de hacer arte es un trabajo precisamente lleno de dificultades, porque el mismo artista, aunque tenga la vena, aunque tenga la creatividad, aunque tenga inclusive de alguna manera medios para su desarrollo, el trabajo en sí como tal es un trabajo difícil. Irlo realizando es precisamente un proceso en el que uno no se da cuenta cómo la vocación se va dirigiendo poco a poco hasta llegar a una conclusión y decir, bueno, estoy en esto y me considero artista porque he pasado etapas de formación y de pronto me doy cuenta que puedo decir algo a través del arte, que puedo comunicar y sobre todo que puedo, en la opinión mía, podemos también servir muchísimo a nuestro entorno, a nuestro contexto social. En fin, es una de las cosas, ¿no? Y para poder llegar a esa conclusión, uno tiene que precisamente pues probarse de muchas maneras, ¿no? Desde que naces, cuando tus papás te llevan a la primera escuela, al kindergarten, allí con los niños, con tus amiguitos, entonces pues te das cuenta de que hay niños que son muy creativos, que tocan temas que serían importantes para los adultos porque tienen una sensibilidad abierta, sin prejuicios, pero eso no se da uno cuenta en ese momento. Uno está metido en ese ambiente y los niños pues tienen un pensamiento abstracto y de representación. Yo recuerdo que si alguna vez le decías a un amigo, oye, ¿cuántos años tienes? Tengo 4. A ver, enséñamelos. 4. O sea, a un adulto le dices, ¿cuántos tienes? Tengo 45. A ver, enséñamelos. Ay, empiezan a pensar y 45, o no sé. El niño tuvo de inmediato una respuesta tan subjetiva pero tan esencial, que es precisamente la idea de esto, y se da uno cuenta hasta que pasan los años, es que precisamente lo importante es conservar el niño que uno tiene dentro. Porque si ese niño se vuelve adulto, las cosas ya empiezan a descomponerse, ¿verdad? Ese es lo primero. Y cuando eres niño y comienzas a trabajar, empiezas a dibujar y empiezas a marcar
cosas que a los adultos no les gustaba o no les gusta todavía, por ejemplo, llegar y rayonear paredes. Ay, niño, mira, ya manchaste la pared, ya pusiste cosas, o los muebles ya los empezaste a decorar y resulta, oye, ¿cómo? Mi sala. Y en fin, todo eso es parte precisamente del enfrentarse a una sociedad que te está de alguna manera encajonando hacia una serie de normas y de una serie de cánones en los cuales comienzas a ser un poquito rebaño, ¿verdad? Entonces necesitamos precisamente, pero para darse cuenta de eso, pues tienen que pasar muchas cosas, ¿verdad? Lo que yo pienso que puede hacer como opción de la promoción de la cultura y el arte, en este caso en Puebla, es una propuesta que viene de la siguiente forma. El gobierno puede elegir algún inmueble de estos que tienen por ahí, que han ido desechando y que han sido oficinas o edificios que tienen por ahí, y destinarlo para que se cree en ese lugar un laboratorio de proyectos de arte contemporáneo que vayan precisamente en su producción misma formando una colección de arte contemporáneo. En eso queda abierto no solamente para los artistas plásticos, sino también para los músicos, para los poetas, para los bailarines, para los cineastas, para los fotógrafos, para los ambientalistas. O sea, si se hace un gran laboratorio en el que se crea un consejo de gente experta en diferentes disciplinas del arte para elegir y apoyar los proyectos que puedan producir arte contemporáneo, entonces estamos hablando ya un lenguaje contemporáneo. Ya los cuadros no tienen que ser solamente para colgarse en un muro que se vuelve al final como un panteón a donde van a ver las lápidas, ¿no? Los cuadros salen del muro para integrar un videomapping, los mismos muros del museo barroco que de pronto se quedaron inservibles porque son curvos, porque no tienen rectas, porque todas esas cosas de pronto sí pueden invadir con proyectos de animación, en fin, dedicados específicamente a trabajar con los artistas que en este momento en las universidades se están formando, ¿verdad? Porque ahorita, si vemos los planes de estudio de las universidades, pues está perfectamente entendido que hay clases de animación, clases de computación, clases de fotografía, de cine, que antes no había. Entonces, de pronto tenemos un lenguaje multidisciplinario, que es el que nos daría ya la oportunidad de crecer como artistas y de realmente formar un movimiento plástico que surja, por ejemplo, en este centro cultural que podríamos llamar de Puebla, hacia el mundo, porque ya las posibilidades de difusión pues ya son inmensas, ya pueden, en este momento lo que estamos platicando puede ser escuchado en chino, aunque no nos entiendan, sí. pero entonces hay una traducción simultánea. O sea, el mundo se volvió una canica chiquita. Claro. Y entonces nuestro reto realmente es irnos a la materia oscura, que es la que realmente entendemos como que es el todo, ¿no? Y al estar en el todo nos damos cuenta de que nosotros somos parte de ese todo y que aunque tengamos así seamos una arenita en un desierto, estamos conectados con todo. Claro. Y esa es la parte en la que hay que entender como misión de los que tienen la capacidad, el don o la maravilla de poder dedicarse a la profesión del arte, ¿no? Claro. No, y el arte que sigue siendo hoy por hoy tan necesario para el desarrollo de la civilización, porque es una parte realmente fundamental de la cultura y que ahí también representa los valores y lo que realmente mueve a la gente. Pues es lo que vuelve humanidad a la humanidad, ¿verdad? El arte nos vuelve realmente humanos, porque es una función que hace precisamente la conexión directa con Dios,
Es precisamente ese concepto en el que nos quita la parte como bestial, la parte bestia para convertirnos en humanos. Aunque tenemos esa simbiosis, esa dosis de que por eso también es tan importante el cometer errores, el equivocarse, porque todo eso es aprendizaje y es formación, ¿no? Entonces, esa cosa que tiene el humano de, en ningún momento puede ser perfecto. Ya la única perfección sería Dios, por decir el concepto. Entonces, esa capacidad de que de pronto nos dicen, qué miedo con la inteligencia artificial, ¿no? Nos van a dominar, van a ser más inteligentes que nosotros. Eso no es posible. Eso no es posible porque siempre está un cuate que está detrás de esto, que es el que le pega el botoncito para decir si sí va o no va, ¿no? Entonces, aunque programes mucho, sí nos van a ayudar. Por ejemplo, imagínate cantidad de información que tiene una computadora jugando al ajedrez. Sin embargo, hay quien gana humanamente. Es una persona que llega y juega contra una máquina que está alimentada con los mejores ajedrecistas del mundo y con todas las opciones, y de pronto llega y comete un error que parece básico y la máquina no lo registró porque le parece básico, ¿no? Y le gana. Entonces, ese error es precisamente donde estamos nosotros. Entonces, esa es nuestra evolución, ¿verdad? Para poder pasar a otros planos de inteligencia o de existencia, de materialidad, de tantas cosas, ¿no? Que ni siquiera tenemos realmente una idea completa de lo que puede suceder, ¿no? Es nuestra evolución como seres, Claro, ¿verdad? así es. Y usted mencionaba ahorita el concepto de Dios. Sí. Usted, Pepe Lascarro, ¿usted cree en Dios? Sí, pero en ese sentido, yo no puedo creer en un Dios que tenga ojos y que tenga una imagen X, la que sea, porque pues no puede ser. O sea, mi idea es otra cosa que no se puede ni siquiera explicar. Se nos tronarían los kilovatios. Sí, ¿Ha sentido su presencia? Sí, la presencia, obviamente, ¿no? Cuéntenos cómo Sí, es. sí, la presencia de Dios es omnipotente, ¿no? Y es omnipresente, está en todo. Entonces, al estar en todo, estamos viendo que puede ser en lo infinitamente pequeño o lo infinitamente grande, y más allá. Entonces queda fuera de la comprensión humana. Sin embargo, siempre hay algo que nos avisa que esto, en donde estamos, tiene que haber sido creado, pensado, desarrollado, y no sabemos en qué nivel, bajo o alto estamos, ¿verdad? La historia de la humanidad nos muestra precisamente cuántas veces hemos tenido que morirnos y volver a renacer como cultura. O sea, no somos ni los primeros ni los últimos. El planeta no se muere. Nos morimos nosotros y somos una partícula infinitamente pequeña de lo que en realidad ha sido todo este espacio en el que estamos ahorita, nuestra casa, nuestra nave, que flota en este espacio, que parece, por ejemplo, entendemos que hay aire, que hay viento, porque respiramos, pero nunca nadie ni ha visto el viento, ni tiene color. Sin embargo, existe, y existe porque nosotros sentimos que está en nosotros. Podríamos pensar que es una idea de Dios, podríamos pensar que por ejemplo, un pez que está en el mar, nadando, flotando, como se dice, como pez en el agua, si lo sacas del agua, en ese momento se da cuenta de que existe el agua y la necesita, ¿verdad? Él no tiene la conciencia de saber que está en esa agua. Nosotros no tenemos la conciencia específica, si no lo pensamos profundamente, de qué cosa es el aire. Pero igual el planeta no tiene la conciencia de que estamos flotando en esa materia oscura que al final está pues
inundando en el todo, que no hay nada vacío. Entonces, eso que no hay nada vacío nos lleva incluso a la filosofía cuántica. Y esa filosofía cuántica pues, nos permite estar en un instante en el más recóndito lugar del infinito en donde pudiéramos imaginarnos, ¿no? Entonces, para mí esa es la idea de Dios. Ay, profe. Cuando usted pinta, ¿siente esta conexión cuando Sí. usted está en su proceso creativo? Sí, sí, pero hay muchas cosas que uno se da cuenta, como el poder simplemente y humildemente entender que no somos más que un vehículo en el que debe dejarse fluir esa gran energía vital, esa idea divina que te permite fluir y llevar a cabo X o Z proyecto o trabajo, porque no sería posible de otra manera. No puede ser tan animalesco de pensar que solamente pegando o rasguñando algo así tenga un mensaje, ¿no? Entonces, sí se siente eso. ¿Cómo son los vehículos para poder transitar en esa, digamos, en esa corriente? Pues existen desde los sonidos, desde las temperaturas, la luz, el entender qué cosa es luz y sombra, que están el yin y el yang, siempre el opuesto, y los opuestos que tienen que ser, desde luego, tienen que ser en algún momento acoplados, porque si no, no podrían ser. Entonces, todo eso es lo que hay que entender cuando estás trabajando, pues te das cuenta. A veces ni siquiera sabes lo que estás haciendo. Te das cuenta después de un proceso en el que la parte emotiva, la parte, ¿cómo podríamos decir? Esa parte que nadie puede realmente describir, en la que sale una línea o una mancha de color o un sonido sin que lo hayas razonado. Pasó por los sentidos sin pasar por el razonamiento. ¿Pero por qué pasó por el razonamiento? Porque tu materia, en ese momento, tu materia densa, permitió que atravesara eso y llegara a tal lugar y lo pudiera realizar. Cuando ha sucedido, que yo pienso que es el momento mágico de la creación, posteriormente lo que nos queda como humildemente como seres humanos, verlo, evaluarlo y decidir si se sigue adelante o si ya está, ¿verdad? Si ya está, pues ya está. Y si no, entonces, pero ese ya es un porcentaje que podríamos hablar de lo que es el razonamiento. Pero lo primero es la emoción, que en ese momento tiene que ser al 100, y después la emoción se tiene que hacer a un ladito, entrar el razonamiento de lo que el humano en sí como tal tiene que revisar y decir, pues me parece que debo hacer esto o aquello para o mejorarlo o bueno, ya dejarlo donde sea. Y entonces ese razonamiento se vuelve al 100 y la parte emotiva se tiene que dar a un ladito, pues para poder completar el trabajo del artista. Y para que sea también el trabajo del artista ya, digamos, que logre cerrar su ciclo como parte de que la obra de pronto ya no es del artista, sino que ya pertenece al mundo, pertenece a la humanidad. Pero para que pertenezca a la humanidad tiene que ser un mensaje cifrado, que tiene que ser captado por alguien que es el que va a recibirlo, es el receptor, porque antes hubo ese emisor, que en este caso es el artista, pero ese artista además tuvo que tener el complejo proceso de canalizar, de servir como canal, ¿verdad? Prestar esa materia en la que tu carrocería, digamos, para que puedas manejarte hasta donde llegas a este punto y entregarlo, y de ahí, una vez que has emitido eso, entonces tendrá que haber un receptor que recibe el mensaje, y en ese momento se completa el fenómeno arte. Cuando hay una apreciación, hay una idea recibida, y en ese momento escuchas la quinta de Beethoven o la novena, o en ese momento dices, ah, caray, ¿cómo? Pues sí, y un cuate que estaba completamente sordo escribe la Oda a la Alegría. Sí. Nunca en la parte, digamos, material lo pudo percibir, sin embargo en su mente existía la Oda a la Alegría, ¿no?
Entonces, esa es la parte precisamente de lo que es el mensaje del arte y la comprobación de que hay un Dios que todo lo ve. Seguro que ¿Verdad? sí. Entonces, más o menos esa es la idea. Ay, profe, muchas gracias. Ha sido realmente hermosa su descripción. Y también queríamos preguntarle, porque sabemos que también por obra divina usted se ha salvado varias veces de Sí. situaciones muy difíciles. Hay una anécdota que queríamos que nos contara con todo el público, con nuestros amigos del programa. Cuando yo tuve la oportunidad de escucharla una vez que estaba presentando su libro allá en el hermoso, en la Palafoxiana, contó esa historia de que estuvo a punto de morir en la matanza del 68. Que por amor. Bueno, es que o algo así, me acuerdo. Es que eso es algo que, pues que nos sucede muy seguido, pero hay algo que también nos cuida, nos ayuda, que tampoco podemos saber, pero definitivamente hay, no sé si seres o energías que están dentro de nosotros o cerca, que nos apoyan en diferentes actividades, ya sea para bien o para mal. En este caso era precisamente, hace ratito platicaba sobre mi etapa como estudiante, también como un seguidor de la izquierda, digamos, recalcitrante, de muchas cosas en las que participábamos, pues protestando contra las políticas en ese momento de esos gobiernos, y que pues la protesta sigue, pero ya no tenemos ningún, por decir, ningún distintivo de que si somos o no somos de esto o de aquello, sino que simplemente somos entidades o somos seres que estamos realmente buscando la justicia, la honestidad, la honradez, en fin. Pues en ese tiempo, pues el idealismo como estudiante es muy grande. Había esta controversia que ya se venía, en la que pues, estábamos siendo víctimas de una maquinación internacional, política, en fin, que fue en el año del 68 famoso, que eran las Olimpiadas. Entonces, toda la gente de estudiantes y profesores, pues sí teníamos esa conciencia de que el gobierno nos estaba enfrentando con violencia, con represión muy fuerte. Y sin embargo, pues todo el mundo estaba... La Ciudad de México era como ya era cotidiano, era un campo de batalla realmente. Sí, eran peleas con los famosos granaderos, con el ejército en sí, pero siempre era esta cosa de que eran como escaramuzas. Y había crecido el movimiento en la UNAM, y en el Poli, y en la Normal también. Y había líderes que estaban pues ya llevando a cabo su liderazgo muy fuerte. Y entonces se iba a hacer ese meeting el 2 de octubre en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Y como coincidencia, yo estaba haciendo una exposición ahí, atrásito de la Plaza de las Tres Culturas, había una unidad cultural que se llamaba 5 de Mayo, por cierto, y estaba la Galería 5 de Mayo. Y estábamos compartiendo exposición, otro artista, compañero mío, Rafael Cepeda, y yo. Como era, como siempre, una galería del gobierno, no había presupuesto para tener ahí, digamos, alguien que cuidara la galería mientras estuviera abierta. Entonces el artista tenía que, digamos, permanecer el tiempo que había exposición, pues abierta al público, y siempre tenía que haber alguien que cuidara. El 2 de octubre me tocaba a mí cuidar la galería. El día anterior le había tocado a Rafael Cepeda. Entonces le dije, oye, Rafael, fíjate que yo tengo mucho interés en ir al meeting de mañana. ¿Por qué no echamos cambio y tú te quedas? Yo me quedo hoy aquí y tú mañana te quedas en la galería. Y así lo hicimos. Y ya para entonces, pues yo tenía una novia que todavía me sigue, casi es como, sigue siendo como mi novia, Olga. Ella estaba muy chiquita, tenía 16, 17 años.
Yo ya estaba un poquito ya más madurito. Entonces resulta que vivía muy cerca de Tlatelolco. Ella vivía en la colonia Río Blanco, que es pegadita a Peralvillo, y yo vivía en la colonia Guerrero, que está pegadita a Tlatelolco, nada más que del otro lado. Así que le dije a Olga, ¿sabes? Voy a pasar por ti para ir al meeting. Ya para entonces ya tenía yo mi coche. Así ya era yo de los que había logrado conseguir un coche. Y entonces le dije, voy a pasar por ti a tu casa y ella vivía con la tía, porque ella venía de Veracruz, de por allá de la Huasteca veracruzana, a estudiar a México y estaba en la casa de la tía. Entonces, pues nada, se acercaba la hora y fui por ella. Y la señora, la tía, me dijo, pues ahorita sale Olga, es que se está arreglando. Dije, sí, pero pues ya mero es, ya va a comenzar el meeting, no me acuerdo, eran como 5 o 6 de la tarde, 5 de la tarde yo creo. Y entonces, pues se tardó, y yo decía, esta muchacha, hombre, qué barbaridad. Pues como media hora, ya por fin salió. Hijo, venía como muñeca, ella siempre muy arreglada. Primero, ella no la hace salir de la casa si no viene toda peinada y ya sabe. Total que pues ya, se sube el coche y cuando vamos llegando a Tlatelolco, que estaba muy cerca, digo, oye, pero está acartonado de tanques esto, mira nomás, ni dónde poner el carro, ¿no? Dije, bueno, mira, voy a llevar el carro como a 3 calles, coloqué el carro ahí, dije, ahora sí, vamos para adentro, porque ya están hablando, ya están. Entonces fue cuando ya llegamos allá y se nos hizo fácil brincarnos los tanques. Nos brincamos, íbamos entrando, cuando empezamos a oír, vimos al famoso, un helicóptero, y en ese momento empieza una balacera, y un corredero de gente para todos lados, porque además de que primero parecía que eran como luces de bengala, después como cohetes, después que te das cuenta que la gente está cayéndose y a correr y a gritar. Entonces, yo digo que lo que nos salvó fue que nos agarramos de la mano y nos regresamos caminando, así caminando como si estuviéramos caminando o paseando en la calle. Nos caminamos, atravesamos la barrera de los tanques, porque yo veía que aquello era una matazón. Entonces, llegamos al otro lado de la calle y nos fuimos caminando, ahí ya echamos a correr al coche y nos fuimos a mi casa en Guerrero, allá en la calle de Degollado, y pues yo me subí a la azotea a ver si veía algo, no se podía, nada más se veían tiros, y fue toda la noche oíamos, así que pues realmente nos salvamos porque nos volvimos como transparentes, invisibles o no sé qué. Al otro día sí, ya la siguiente, porque pues ya nadie sabía nada. Había que ver que yo ya trabajaba en el edificio que estaba ahí de Relaciones Exteriores, en Promoción Internacional de Cultura. Ahí estaba mi oficina. De alguna manera el lugar no me era para nada desconocido, sabía todo lo que había allí, todo eso. Pues nada, al otro día eran como 9 de la mañana que me asomé y dije, voy para Tlatelolco caminando, y la calle estaba toda sola, había carros quemados, pero no había nadie, así como con una luz como de sol amarillo muy especial. Y ya cuando llegué a Tlatelolco, pues estaba absolutamente resguardado por el ejército. Y no, pues simplemente te asomabas, pues no sabías qué había sucedido. Bueno, sí sabías, pero hasta ahí, ¿no? Entonces ya después las noticias empezaron a decir que habían agarrado a muchos estudiantes, que se los habían llevado al campo militar número 1 y que ahí pues los tenían a todos presos, en fin, ya todo eso pues ya se fue sabiendo poco a poco, ¿no? Y bueno, pues esa fue una de esas cosas en las que uno dice, caray,
si estamos sobreviviendo a esto es porque hay algo que tenemos que hacer. Por eso nos están dando tiempo de estar más tiempo. Claro. ¿Verdad? O sea, si no ya no estuviéramos. Entonces, cuando nos dan ese chance de estar, pues no hay que desperdiciar el estar. Es una experiencia maravillosa el poder manifestarse en estos planos, ¿no? Pues hay que vivirlo bien, en el concepto de vivir intensamente bien, en el sentido de ayudar, de nunca estar haciendo mal a sabiendas de que estás haciendo mal, ¿verdad? Y eso me ha permitido, pues, precisamente seguir con mi compañera de tantos años. Ya tenemos casados 55 años. Ay, felicidades. Sí, ya 55. Wow. Y seguimos tan campantes como Johnny Walker. No, y tan enamorados todas aquellas que tenemos la oportunidad de conocerlos. Parecen novios, de verdad. Sí. Entonces, nunca... eso, qué curioso, porque anoche me lo decía Olga, que cuál ha sido el por qué cosas seguimos y no nos aburrimos de estar, porque hay momentos en el que pues ya nada más estamos ella y yo, ya los hijos, pues ya todos hicieron su vida, ya todos tenemos nietas, en fin, cada quien con su problemática, porque también eso bajo la conciencia de que nuestros hijos son nuestros hasta un determinado momento, que sí dependen de nosotros y después ya no. Es un error querer atrapar a tu hijo o a tu hija y no te vas a... porque me necesitas, no, ya no me necesitan. Acuden a mí porque en algún momento hay esa necesidad más bien de otra cosa, de convivencia, de esa parte familiar que es tan importante, que para mí es prácticamente lo más importante, ¿no? El tener una unidad de familia que nos permita pues realizar cosas en conjunto, ¿verdad? Entonces, yo le decía, ella me decía que por qué estábamos así juntos, pues es que yo creo que el amor como pareja es algo que se tiene que alimentar todos los días, si no, no sirve. Por ejemplo, anoche estuvimos viendo una serie en la televisión y se acabó y entonces, oye, vamos a cenar algo. Pues sí, abrimos el refrigerador, sacamos ahí cualquier cosita y cuando vi dije, híjole, ya van a dar la 1 de la mañana, ya vamos a dormir, sí. Entonces, pues yo levanté los platos, los puse en el fregadero, guardé todos los cubiertos, cerré las puertas y ya no lavé los trastes porque dije, mañana viene alguien que los va a lavar. Pero yo generalmente lavo los trastes porque Olga, como se la pasó tejiendo, se le calientan las manos, entonces le pueden dar reumas. Entonces, si sabes que eso va a suceder, mejor lo evitas, ¿no? Y entonces, pues te pones a lavar los trastes. Y ya ella ya no tiene que lavarlos, ¿no? Entonces, esos son como actos de amor que nos van uniendo en las cosas más simples, más sencillas, pero que todos los días son, ¿no? Entonces, creo que esa es la forma y la idea de poder mantener una familia, pues que de verdad que somos unidos, somos como muéganos, ¿verdad? Sí, como los muéganos estos, aquí les dicen muéganos a otros, pero en México son unos dulces que son así todos pegados, ¿sí? Y hasta se queda embarrada la miel en los dientes y... Sí, los muéganos, que eran los que vendían antes en los cines, eran unos cinotes así grandotes, ahora son salitas y todo, eran cinotes, y había intermedio, porque las películas duraban 1 hora y se encendían las luces, porque te daban otra película. Entonces en ese momento entraban los vendedores con sus charolas, y el pregón era muéganos, chicles, chocolates, papas, refrescos, palomitas, muéganos, chicles, chocolates, y lo más barato eran los muéganos, te los daban en un papel de estraza que se pegaba con el azucarado eso y se te quedaba, pero sabía rico, duro como la fregada, pero sí, y eran en los cines, ¿no? Usted es un
una persona muy querida aquí en la comunidad de Puebla y toda la gente que tenemos el honor de conocerlo, por su sencillez, por su humildad, por su gran corazón siempre, y de que a cualquier persona que usted conoce, usted le abre las puertas y realmente se entrega sin medida a la gente. Cuéntenos de dónde viene esta forma de ser, cómo surge, cómo se hace usted esta persona tan encantadora y tan Bueno, necesaria sí para que la comunidad. no, yo creo que pues ya es de naturaleza, yo creo que esa es eh, no veo por qué no pueda uno ser amable con las personas, ¿no? Y sobre todo sí ser solidario, porque venimos de un esfuerzo, o sea, nacimos, digamos, de niño, pues sí conocíamos las carencias económicas, sí sabíamos que, por ejemplo, mi papá salía en las mañanas, 6 de la mañana, a trabajar con su taxi, regresaba como a las 10 de la mañana, ya mi mamá le había preparado un almuerzo. En el Inter, mi hermano y yo salíamos a limpiar el coche para que estuviera así bonito. Y se iba. Y ya regresaba hasta las 6 de la tarde. Pues en el Inter teníamos nosotros que hacer, estar en la escuela, ayudar a la mamá. A mí, bueno, eso de lavar los trastes ya lo tenía yo desde siempre. y de pronto nos empezaron a llegar primos que estaban como abandonados, que venían también de Puebla, que sus papás se habían muerto, por un lado de mi mamá y por otro lado de mi papá, y de pronto éramos 12 chamacos. Había 1, 2, 3, 4 mujeres y el resto eran 6 muchachos, todos conviviendo en una vivienda de una vecindad en la colonia Guerrero. Eso nos hizo también ser como muy sensibles a lo que sucedía en nuestro alrededor, en la manzana donde nosotros vivíamos, era la calle de Degollado, Guerrero, Héroes y Camelia. Nomás para que sepas, porque esto es trascendente. Sí. En la vecindad de junto, otra vecindad, ahí me tocó, por ejemplo, conocí a Ángel Fernández. Ángel Fernández era un locutor, el autor de Para todos los que quieren y aman al fútbol y gol, el gritón de la televisión. En su momento, pues apenas comenzaba. Siempre fue así como siempre se iba peinado así, pero perfectamente envaselinado. Sus zapatos eran de bigotera blanco con café y muy elegante. Y se iba a su trabajo, pero era un trabajo que pues, seguramente como locutor, porque era locutor hasta que agarró su vuelo y era el narrador del fútbol nacional, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí vivía. En la esquina había otro edificio, otra vecindad que se llamaba El Palomar, y eran puras ventanitas, toda la fachada de acá y para acá. En El Palomar vivían varios luchadores. Estaban unos hermanos que eran los hermanos Casasola, el Beni y el Manny Casasola. Manny Casasola, el chico Casasola, hizo fama porque le decían el rudo científico. Entonces la lucha libre estaba en boga y todos los chamacos queríamos ser luchadores. Y ahí conocimos al Santo, al Cavernario, que iban allí y ahí estaban jugando. Ahí varias veces vi a Pérez Prado, que llegaba muy simpático también en esa zonita. Pero atrás, en la calle de Camelia, estaba otra vecindad en donde vivía Ferrusquilla, Ángel Espinosa, que fue compositor, le decían el hombre de las 1000 voces, porque hacía imitaciones de Agustín Lara, Pedro Vargas, era así, pero era un gran compositor, el papá de Angélica Aragón. Okay. Y había en la esquina una cantina que se llamaba La Hija de Moctezuma. Okay. Así, después ahora sé que hay otra que se llama igual, pero ya es muy finolis y está en otra parte, pero ahí en La Hija de Moctezuma, ahí conocimos a toda la bohemia de ese momento, el Club Villares Jalisco. Ahí nos metíamos
ahí a entrarle al billar con puro vago. Y había un garage que había sido arena de boxeo, una de las primeras que había. Ahí fue donde entrenaba yo Conde, Rodolfo Casanova, los grandes ídolos del boxeo mexicano, ahí entrenaban. Y entonces en la calle de Camelia atrás había un cabaret que se llamaba El Golpe. Y el cabaret tenía en el centro, tenía un ring. Y entonces todos los borrachos se subían a pelear, les daban unos guantes como de este vuelo, y ahí pues, se llamaba El Golpe. Y unos sí salían moreteados, pero era muy divertido. Y enfrentito estaba otro edificio donde había una tintorería de un señor español que se llamaba Don Abel, que tenía una hija muy guapa, bueno, una niña que se llamaba América, la famosa Mary se llamaba, todo el mundo quería con Mary. Y él patrocinaba un equipo de fútbol, era muy aficionado al fútbol. La calle era empedrada. Nosotros jugábamos fútbol en una calle empedrada, ya te imaginarás. Pero el equipo se llamaba el Real Degollado, porque la calle era degollada, ¿no? Y él patrocinaba, él pagaba los balones y los uniformes. Y pues siempre nos ponían porque éramos llaneros, entonces pues aparte llegábamos, si no crudos, borrachos, o si no hambrientos, o todo. Así que ese era el Real Degollado. Y los de la otra cuadra eran los de una vecindad que se llamaba El Glorioso. No sé por qué se llamaba El Glorioso, pero traían pleito con nosotros por las chavas, porque nosotros pues queríamos con las del Glorioso y aquí estaban muy... Y se armaban las campales de calle contra calle. Entonces sí fui fruto de eso, ¿verdad? Porque después cuando ya entré al ejército aprendí a pelear. Entonces tuve 5 años. Entonces acabé siendo instructor de defensa personal. Ahí tengo fotos donde estoy ahí dando clases de uso de bayoneta y cosas, muchas cosas raras en lo que a mí me ha pasado en la vida, ¿no? Entonces, pero a mí jamás, viviendo ahí, en ese ambiente tan curioso, jamás fui infeliz, jamás nadie me molestó ni me asaltó. Y me acuerdo que había inundaciones, llovía muy fuerte y se inundaba. El patio de la vecindad, que era un patio largo, se inundaba como parecía un canal de Venecia. Y hacíamos lanchitas de tablas de los pisos que se levantaban, de las duelas, les poníamos así, y todos los chamacos nadando. Y eran aguas negras. De momento veíamos así como tamarindos flotando. Y palabra, no nos pasó nada. Digo, de eso que dice uno, bueno, aquí ya somos muy alérgicos y no sé qué tanto, pues no, ¿verdad? Entonces eso, cuando por fin que esto de dar clases pasó muy curioso, porque termino en San Carlos, conocí a un doctor que iba a tomar clases como por fuera, con el gran maestro Luis Nishizawa, que era nuestro maestro de técnica, era muy amigo del doctor. Y entonces él se fijó en mí y a otros 2 compañeros y nos dijo, oigan, mi hermano y su esposa están abriendo una escuela de arte en Las Lomas. ¿No quieren ir allá a dar clases a la escuela de arte? Pues ahí vamos. Y sí, fuimos a Las Lomas, ahí en la calle de Prado Norte 655. Era una casa de esas como palaciega, así, una cosa increíble. Y pues ahí de pronto ya éramos maestros del Estudio Internacional de Arte. Entonces, para poder publicitar que se daban clases de arte, pues empezamos a hacer invitaciones en las que pintábamos, así hacíamos dibujos, íbamos a repartir en todas las lomas de Chapultepec. Y que nos empiezan a caer alumnos y alumnas. Esa fue así como mi entrada ya como maestro de artes, que de pronto tenía la hija del embajador de Portugal, que era una guapura de chava,
Se llamaba María da Paz, pero era, wow, estaba guapísima la condenada. Estaba la esposa del agregado militar de Estados Unidos, la señora Cromwell. Ahí también una señora que después ya no pudo ir porque tenía glaucoma y le dolían los ojos. Pero esas señoras y estas muchachas y esa sociedad yo no la conocía. O sea, yo cerraba, ahí me dieron mi estudio, estaba yo en un torreón así, desde ahí veía yo todo. Y salía, cerraba a las 5 o 6 de la tarde, me iba a mi casa, tomaba mi camión hasta la colonia Guerrero. Entonces, de estar allí entre la gente más encumbrada, de pronto llegaba yo y ahí estaba el Chalupas y todos mis cuadernos de doble raya y los carnales y todo eso, hablando el caló. Y yo llegaba a Las Lomas y hablaba el aristocrático acervo de la lengua cervantina, en donde hacía gala del buen decir. Entonces, era como, pero entender eso es lo que te hace y te da humanidad, ¿verdad? Es cuando ves que la gente humilde que necesita que la ayuden, que necesita ese auxilio, ¿por qué negárselo, no? ¿Por qué no saber si de ahí venimos y si todos nos ayudamos, podemos ser mejores, ¿no? Eso fue lo que hicimos cuando el proyecto Corazoles, que me vino a ver Martita Carvajal, que es la directora de la Fundación Casa del Sol, a decirme que cómo hacíamos para hacer un evento para conseguir dinero para la Casa del Sol, para los niños que eran recogidos de la calle. Entonces fue cuando se nos ocurrió, hice el proyecto de Corazoles, que fue primero hacer un prototipo y después poderlo producir en fibra de vidrio grande y empezar a invitar. Yo al principio había invitado solamente a 10 artistas que pensé que podían interesarse para que pudieran ser como de una subasta. Pero de pronto solitos se empezaron a juntar, acabamos siendo 175. Bueno, esto fue tan exitoso que vinieron artistas de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, bueno, de la Ciudad de México, de muchas partes de la República. Y en una noche, en una subasta, en el Complejo Cultural Universitario, que nos lo prestaron, subastamos los Corazoles y juntamos 5,5 millones, los cuales íntegros fueron para Casa del Sol. Y es una como prueba de que el arte, aparte, puede ejercer su magia y irradiar en la sociedad y sobre todo saber que el arte es bueno para todos, ¿no? Así que por ahí es la cosa. Ay, profe, pues muchísimas gracias por la entrevista y pues esperamos que tener más de Pepe Lascarro, el queridísimo Pepe. Ahora sí que esto no se acaba hasta que se acaba. Así es, profe. ¿Verdad? Que se pare la máquina, bueno, pues ya, que se pare. Muchísimas gracias, pues profe. de nada. Pues estamos. Adiósito, bye bye. Gracias. Bye, bonsoir, abur. Hola, pues agradecemos mucho al espacio de Integrarte, donde está la Galería de Arte del profesor Lascarro. Y cualquier persona interesada puede venir a conocer más de su obra aquí en esta hermosa galería en la ciudad de Puebla, en México. Y también pues queremos darle las gracias al equipo del profesor que nos estuvo apoyando en la grabación de este programa, a Eugenio, muchas gracias. Y también, bueno, pues si les gustó este video, denle like, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal. Los esperamos con la próxima entrevista de Líderes del Mundo Hispano. Soy Jennifer García y hasta la próxima. Gracias, amigos.